Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día, hermanos, continuamos con nuestra serie Cristo es nuestra seguridad. Este es el tema número 7 para los que anotan. Aleluya. Y hoy día vamos a estudiar algo precioso. Aprendiendo a caminar en el Espíritu. Ese es el título. Aprendiendo a caminar en el Espíritu. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el versículo 63. San Juan capítulo 6, versículo 63. Así dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, después de leer este versículo, hermanos, aquí surge una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es lo que Dios piensa de la carne? Entonces hoy día vamos a ver qué es lo que Dios piensa de la carne. Esta palabra, aprovecha, hermanos, que acabamos de leer, viene de la palabra griega opheleo y significa ayudar, significa ser útil, significa servir. Es decir, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada te puede ayudar. La carne para nada aprovecha. Rayos, la carne para nada te va a ser útil, solo para ser crucificado en la cruz de Cristo. Esta carne no sirve para nada, hermanos. Escuchen, la carne no puede servir a Dios. Aleluya. Ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 7, miren lo que dice el Señor. Por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos, los deseos de la carne, ¿qué dice? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, hermanos, los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, hermanos, si alguien anda en sus pensamientos carnales, en sus deseos carnales, aleluya, nunca va a poder ser amigo de Dios. Es imposible. Gloria a Dios. Porque dice que son enemistad contra Dios. Entonces aquel que siga decidiendo caminar en la carne, se deje seguir llevando por los pensamientos de su carne, por los deseos de su carne, nunca va a poder ser amigo de Dios. Entiéndanlo. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. Un carnal es imposible que se sujete a los mandatos de Dios, a las ordenanzas de Dios. Imposible. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus pensamientos, por sus deseos. ¿Están entendiendo? Y nunca va a poder. Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Por eso Dios está enojado con el mundo. Está enemistado con el mundo. Aleluya. Y no, a Dios no le agrada ninguno de los actos que hacen los hombres. Aleluya. Entonces imagínense, si alguien viene a Cristo y quiere seguir con su vida carnal, entonces ese supuesto cristiano no va a agradar a Dios. Es imposible. Entonces, leyendo estos versículos, podemos ver que Dios desecha completamente todas las obras buenas y malas que proceden de la carne. ¿Cómo es eso, pastor? Ahorita se los explico. Hermanos, Dios siempre va a buscar el origen, la motivación de lo que nosotros hacemos. Es decir, si lo que hacemos es originado en nuestra carne o en el Espíritu. Entonces, si es de la carne, Dios se va a dar cuenta. Y si es del Espíritu, también Dios se va a dar cuenta. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Aleluya. Pregunta, ¿por qué Dios busca el origen? Porque para Dios es importante saber
¿cuál es el motivo por el cual haces las cosas? Aquí voy a poner un ejemplo. Allá afuera en el mundo hay hombres malos, pecadores, que pueden hacer obras buenas. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. Hay hombres, por ejemplo, que tienen mucho dinero, que son ricos, pero son adúlteros, son pecadores, son borrachos. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, muchos de ellos, guiados por su carne, porque les remuerde la conciencia, tratan de hacer obras de beneficencia. Y un hombre malo, perverso, pecador, puede dar de desayunar a niños pobres. ¿Sí o no? Eso es lo que se ve en la Navidad. ¿Sí o no? Y pueden repartir una leche con su buñuelo, con su pan, qué sé yo. Aleluya. Pero Dios no acepta nada de eso. Eso es lo que no entienden. Gloria a Dios, muchos hombres. Dios no recibe eso. Gloria a Dios. A Dios no le agrada eso. Aunque es bueno hacer eso, ¿sí o no? ¿Están entendiendo? Pero eso no lo va a limpiar de su pecado y de su maldad. Y muchos quieren hacer buenas obras. Aleluya. ¿Para qué? Para limpiar su alma sucia que tienen. Había un narcotraficante allí en Colombia, lo mataron. Gloria a Dios. Se llamaba Pablo Escobar. Eso, Pablo Escobar. Y en su biografía cuenta cómo ayudaba a los pobres, cómo daba de comer a los niños, cómo ayudaba a los centros donde hay huérfanos, donde hay ancianos. Pero aunque él haya hecho estas obras buenas, él era un pecador. ¿Por qué? Porque él producía droga. ¿Cuántos jóvenes en Estados Unidos, Europa han muerto por la droga de este Pablo Escobar? Aleluya. Entonces, ¿ustedes creen que Dios ha recibido esas sus buenas obras y se ha salvado Pablo Escobar? No, un rotundo no. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver el origen. ¿De dónde proceden las cosas? Y ahorita vamos a ampliar más esto. Vayamos a 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Gloria a Dios. Y esto seguro les va a llegar duro a algunos cristianos que van a escuchar esto. Miren lo que dice. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si hablase lenguas humanas y angélicas, y aquí está hablando de un don del Espíritu Santo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, estás hueco. Todo es apariencia. No te motiva, gloria a Dios, el Espíritu. Y miren lo que dice el versículo 2. Y si tuviese profecía, aquí está hablando de otro don del Espíritu Santo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y sigue hablando de los dones del Espíritu Santo, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Gloria a Dios. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, así como esos ricos, gloria a Dios, pero que son pecadores, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué Pablo dice, después de que si una persona tuviera profecía, hablar en lenguas, tuviera don de fe, si no tengo amor, gloria a Dios, nada soy? Y si diera todas mis riquezas y aún mi vida misma, si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué dice eso? Porque las obras de la carne, Dios las aborrece, las rechaza total y contundentemente. Por eso, hermanos, un cristiano tiene que aprender a caminar en el Espíritu, siguiendo los impulsos de la nueva naturaleza, la obediencia a Dios,
la guía del Espíritu Santo y lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos vayamos dando cuenta cada día si lo que hacemos, si lo que pensamos, si lo que hablamos es de la carne o es del Espíritu. Hermanos, eso es algo muy, muy importante. Gloria a Dios. Hermanos, por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos, si son de la carne, Dios las rechaza. Dios no aprobará nada que se origine en la carne. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver que Abraham, ¿cuántos saben la historia de Abraham? Y en él se originó la justificación por fe. Aleluya. Vayamos a Génesis, capítulo 12, versículo 1. Aleluya. Vamos a ver la historia de Abraham. Vamos a castigar algunos versículos, pero sin desordenar el contexto. Amén. Pero no podemos leerlo todo porque si no, no nos alcanza el tiempo. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces aquí hay un llamado de Dios a Abraham. Gloria a Dios. Y Abraham cree en lo que le dice Dios. Y dice que deja su tierra, su parentela. Ahora saltemos al capítulo 15, por favor. Versículo 5. Y aquí le hace una promesa. El contexto es que le hace la promesa. Todos conocen la promesa que le hizo Abraham. Amén. Y lo llevó fuera. ¿Quién? Dios, Abraham. Y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, esto es muy importante. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, él tenía ya 75 años de edad. Aleluya. Pero hubo un episodio en la vida de Abraham. Pasaron 11 años y la promesa no llegaba. Abraham no tenía hijos. Y ya tenía 86 años. Y de pronto Sara y Abraham se comienzan a desesperar. ¿Saben? Esto es un rasgo de la carne. La impaciencia siempre será de la carne. Si son impacientes, ¿saben qué? Significa que ustedes son carnales en esa área. Pero la paciencia es del Espíritu. Seguimos. Entonces pasan 11 años y no llegaba el hijo de la promesa. ¿Y qué creen que sucede? Aparece la carne, las intenciones de la carne, los pensamientos de la carne. Miren lo que dice en el capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Estén atentos, versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Aleluya. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Ni siquiera se hizo rogar. Aleluya. Pero ¿se dan cuenta que aquí no toman en cuenta a Dios? Así como muchos cristianos. Cuando viene la desesperación, cuando viene la impaciencia, ya no toman en cuenta a Dios. Y recuerdan que Dios le hizo una promesa a Abraham en el capítulo 15. Mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y seguramente eso se lo comunicó a su esposa. Entonces, hermanos, vemos que muchas veces las esposas, en vez de ser ayuda idónea,
se vuelven en tropiezo y llegan las consecuencias. Miren lo que dice el versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Miren, ella provocó el primer adulterio entre los creyentes de Dios. Para que me entiendas, entre los primeros hijos de Dios, ella provocó el primer adulterio, hermanos, porque ella incitó por su incredulidad, porque somos impacientes. Y se los vuelvo a repetir, la impaciencia es de la carne. Gloria a Dios. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, y cuando dice él se llegó, o sea, dice, o lo que traduce del hebreo es que tuvieron relaciones sexuales, Abraham con su sierva la egipcia, la cual concibió, o sea, se embarazó, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Las consecuencias de ser guiados por la carne, de ser arrastrados por los pensamientos, las intenciones de la carne. Qué pena, ¿no? Y así están muchos de ustedes, ¿sí o no? Aleluya. Seguimos avanzando. Saltemos al versículo 15, por favor. Como se los dije hace un momento, vamos a castigar algunos versículos, pero sin sacar nada del contexto. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. ¿Qué sucedió aquí? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Como se tardaba la promesa, ellos quisieron ayudar a Dios. Vino la impaciencia. Y a Sara se le ocurre ayudar a Dios. Pregunta: ¿ustedes piensan que Dios necesita la ayuda de nosotros? ¿Ustedes piensan que a Dios se le olvidan las cosas? ¿Ah? ¿Ustedes piensan que Dios es como los hombres? ¡Ay, se me olvidó! Mira, a ver, tantos años había pasado. O que necesita tu ayuda, mi ayuda, necesita la ayuda de alguien. ¿Ah? ¿Gloria a Dios? Pero a veces queremos darle una manita a Dios. Queremos darle una ayudadita a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos fe y porque no tenemos paciencia. Miren cuán importante es la fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, si ustedes no tienen fe en las promesas de Dios, ¿saben qué? Les va a venir la incredulidad. Y como consecuencia, la impaciencia. ¿Por qué muchos cristianos se van de las iglesias? Están por un tiempo, pero luego se apartan por impacientes. ¡Ay, no, el Señor tarda en venir! ¡Ay, no creo que el Señor cumpla sus promesas! Carnales, guiados por la carne. Pero el que es cristiano verdadero, ese va a perseverar hasta el final. Y ese es un rasgo de un verdadero cristiano. ¿Están entendiendo? Entonces podemos ver que desde la antigüedad siempre estaba vigente y presente ¿qué? La carne, los designios de la carne, los pensamientos de la carne. Siempre nos van a meter en problemas con ellos si nos dejamos guiar por ellos. Por eso cada día, hermano, ustedes tienen que, cuando les venga un deseo, un pensamiento, el deseo de hacer algo, pregunten si es de la carne o viene del espíritu. Algunos a la deriva: voy a dejar mi trabajo y voy a hacer esto y me voy a ir a Chile, me voy a ir a Argentina. Hermano, y no consultas a Dios. O me voy a meter a hacer esto. Hermanos, tienen que consultar a Dios. Porque si son guiados por la carne, van a terminar llorando, sufriendo,
Y después, ay Señor, en Bolivia tenía mi trabajo seguro, pero ahora estoy sufriendo, no tengo, ahora ya he perdido hasta mi renta. Y el Señor te va a decir, pero ¿cuándo me consultaste a mí? ¿Cuándo yo te mandé a hacer eso? Por eso, hermanos, tenemos que ser guiados, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. Por eso ese es el título de la enseñanza del día de hoy. ¿Están entendiendo? Amén. Aleluya. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a saltar al capítulo 21. No estamos castigando el contexto, hermanos. Capítulo 21 de Génesis. Pasaron otros 14 años y finalmente nace el hijo de la promesa. Miren lo que dice, versículo 5. Génesis capítulo 21, versículo 5. Amén. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces, hermanos, tuvieron que pasar 25 años para que se cumpliese la promesa de Dios. Pero ellos, en su humanidad, mientras más pasaban los años, ellos decían, menos posibilidades. O sea, a mis 75, que todavía estaba relativamente viejo, ahora ya estoy decrépito. Hay una parte en Romanos que dice que Abraham no se desanimaba al verse en un espejo, porque veía su cuerpo como de muerto. ¿Ustedes han visto cómo son los cuerpos de los viejitos? Ya son pura vena, hermano, puro nervio, ¿sí o no? Yo me imagino que Abraham y Sara se miraban y ay, menos posibilidades. No, yo creo que Dios no va a cumplir su promesa. No creo que ya si a los 75, no, mira, ahora ya tenemos 100 años y todavía mi esposa es estéril. ¿Qué vamos a hacer? Gloria a Dios. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, ellos decían, menos esperanza de que tengamos un hijo. Hermanos, y esto que quede sellado, acuñado en sus corazones. Escuchen, lo que para nosotros es imposible, hermanos, para Dios todo le es posible. Entiendan eso grábense. Para nosotros una enfermedad, decimos no hay salida, no hay cura. Un problema económico, no sé, cualquier cosa. Hay muchas cosas para los hombres que nos es imposible, ¿sí o no? Pero no metamos en el mismo saco a Dios, porque Dios no es como nosotros. Vuelvo a repetir, para Dios todo le es posible. Y en el libro de Hebreos dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Se los vuelvo a repetir, muchas veces se los he enseñado. A veces Dios sí te quiere responder una petición que tú tienes, pero para que puedas recibir esa petición tienes que tener paciencia y fe, porque por la fe y la paciencia se heredan las promesas. No es en el momento que tú quieres, no es en el tiempo que tú deseas, o en el día o en el año, no. Eso está en la soberana voluntad de Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Así que, por más que hagas lo que hagas, hermanos, puedes sacarte los cabellos, desesperarte. A Dios no le va a importar eso. ¿Por qué? Porque quiere Dios producir en nosotros, ¿qué? Paciencia. Por eso a veces cuando te viene una tribulación, algo duro, una enfermedad, y estás ahí todo, dolorido, llorando, atribulado, y por más que chillas, a Dios no le va a importar eso, porque ¿cuál es la prioridad de Dios? Formarnos a la imagen de Jesucristo, formarnos con el carácter de Jesucristo. Y las pruebas producen, ¿qué? Paciencia. ¿Estás entendiendo? Y la paciencia va a producir, ¿qué? Carácter, fe, confianza en Dios. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos estado orando por salvación? De un ser querido, de un familiar, de un amigo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando por sanidad? Y por tantas cosas, etcétera. Y pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, pasa 5 años.
Y viene la desesperación de la carne. Y queremos comenzar o queremos empezar a ayudar a Dios. Y metes la pata. Porque la carne siempre te va a desviar del camino y te van a venir consecuencias. ¿A cuántos cristianos que, gloria a Dios, vienen a la iglesia? Bueno, pero no sé si serán cristianos, porque a muchos los llaman, ven a recibir tu milagro y tu sanidad. Se les esperan, no se saben y acuden donde el brujo, acuden donde el yatiri. Y peor, las consecuencias, porque no solamente pierdes tu salud, vas a perder hasta tu alma, vas a ser condenado en el infierno. ¿Sí o no? Señor, provéeme de un trabajo, de la bendición. Y Dios permite a veces que pasemos situaciones de escasez, pero muchos se desesperan, se meten al narcotráfico, se meten a hacer cosas malas, al robo, y vienen las consecuencias, lloran, meten la pata y le quieren echar la culpa a Dios. Porque, entiende esto, mientras estemos en esta vida, siempre vamos a tener una lucha con la carne. Siempre. Porque la carne no va a querer someterse a la guía del Espíritu, a los pensamientos del Espíritu. Se va a desesperar. Y vas a comenzar a luchar. ¿Están entendiendo? Saltemos, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado, refiriéndose a Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, o sea, el fruto de la ayuda de Sara mismo. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Se burlaba de su hijo Isaac. Se burlaba. Hermanos, ¿saben qué es lo que simboliza Ismael e Isaac? Ismael significa las obras de la carne. E Isaac simboliza las obras del Espíritu. Pregunta, ¿quién le hacía la guerra a Isaac? Ismael, la carne. Dios, ¿quién te hace la guerra a ti? La carne. Tu carne. Muchas veces se los he enseñado. ¿Quién es tu peor enemigo? Nosotros mismos. No es el diablo, ese es un error. Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Porque esta carne no quiere tomar en cuenta a Dios. Y cuando las cosas te salen mal, le quieres echar la culpa a Dios. Te enojas con Dios. Gloria a Dios. Esa es la clásica. Una jovencita no obedece a su papá, hijo, hija. Gloria a Dios, ora a Dios para cuando te vayas a casar. No ora, no ayuna. Y viene el primer mequetefe y se casa. Le abandona, le saca un hijo, 2 hijos, está llorando. Y le quieren echar la culpa a Dios. Eso es mucha sinvergüenzura. El hombre adultera. La mujer con la que está adulterando aparece embarazada. Le meten un proceso para que pase pensiones. La mujer lo deja, lo abandona, se va con los hijos y quieren echarle la culpa a Dios. Ese que no quiere dejar la bebida, sigue tomando, sigue bebiendo, va en su auto, se accidenta, choca, atropella y le quieren echar la culpa a Dios. ¿Por qué, Dios mío? Y muchos no queremos entender que esas son las obras de la carne, de nuestra carne. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Pero Dios te dice, ¿cuándo me preguntaste a mí? ¿Cuándo me consultaste a mí? Ahora se dan cuenta por qué dependemos de Dios. ¿Por qué para cada cosa que vayamos a hacer siempre tenemos que preguntarle a Dios? Porque cuando hacemos las cosas sin sabiduría, sin la guía del Espíritu Santo, siempre vamos a terminar mal y vamos a terminar llorando. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo lo que tú hiciste y planeaste fue de tu mente carnal. Así te va a decir el Señor. Continuamos. Y dice que se burlaba. Y siempre, escúchenme bien, la carne se burlará
de las cosas del Espíritu. ¿Sí o no? El carnal no va a entender esto. Y siempre se burlará del que quiere caminar rectamente con Dios. ¿Sí o no? Y cuando hay una señorita recatada que se viste con modestia, con pudor, le van a criticar. ¡Ay! Pareces una vieja. ¿Por qué no te pintas? ¿Por qué no te pones minifalda? ¿Quién te va a mirar? ¿Qué hombre te va a mirar? Pareces una mojigata, una monja. ¿Sí o no? Al varón igual. Oye, vos pareces gay, pareces homosexual. ¿Por qué no puedes tener 3 mujeres, 4 mujeres? Y siempre el carnal, siempre el de la carne, se va a burlar del que es espiritual. ¿Sí o no? Aleluya. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, o sea su esposa, Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Escuchen, es imposible que la carne herede juntamente con el espíritu. Por eso, hermanos, gloria a Dios, aleluya, muchos cristianos están perdiendo el tiempo comprando mausoleos, terrenos en cementerios, porque piensan que esta carne va a volver a vivir. No, hermanitos, no se equivoquen. Vamos a tener cuerpos glorificados, cuerpos espirituales. Pablo mismo lo dijo, esta carne y esta sangre no heredará el reino de Dios. Esta carne es imposible que herede junto con el espiritual. Esta carne fue tomada del polvo y al polvo volverá. ¿Están entendiendo? Porque es imposible que la carne herede juntamente con el espíritu. Seguimos, versículo 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Porque quieras o no, los sentimientos de padre vinieron sobre Abraham. Y miraba seguramente a Ismael, es mi hijito, ¿qué voy a hacer? Y seguramente había un pesar, un dolor de su hijo. ¿Cómo lo voy a... ¿Qué va a hacer de él? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo voy a ser un padre irresponsable? Y seguramente se tenía un cierto amor por Ismael. ¿Sí o no? Porque eso es algo natural. Gloria a Dios. Pero miren lo que le dice el Señor. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces aquí le está animando Dios a un padre que estaba por echar a su hijo y no le iba a dar nada. Dios, no iba a dar nada, Ismael. No te preocupes, haz caso a lo que te dice tu esposa. Y miren la promesa, versículo 13. Y también del hijo de la sierva, o sea de Ismael, haré una nación, porque es tu descendiente. O sea, yo me haré cargo, no te preocupes, no va a pasar hambre ni necesidad. Pero estas son consecuencias del pecado. Escúchenme bien. ¿Cuántos creen que Dios perdona nuestros pecados? Díganme amén. Y no se acuerda más de ellos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Pero las consecuencias, y eso es lo que no enseñan muchos pastores, y es triste, porque las consecuencias, esas siempre nos van a alcanzar. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender dominio propio. Eso lo hablamos en una de las enseñanzas anteriores. Tenemos que tener dominio propio para todo. Gloria a Dios. Porque si no, las consecuencias nos van a venir. No solamente es el pecado sexual, no solamente es el pecado de alcoholismo. Puede haber muchos pecados que cometemos, hermanos, y nos van a venir las consecuencias. Cuando no sabemos ahorrar, cuando no sabemos administrar el dinero, necesitamos dominio propio, ¿sí o no? Cuando no sabemos comer, gloria a Dios, cuando no sabemos descansar este cuerpo, tarde o temprano nos van a venir las consecuencias. Y no es porque Dios sea malo, porque muchos no entienden, porque están velados, están cegados. Ay, Señor, ¿por qué me dio esto? ¿Y por qué me pasó eso? Porque tú no tenías dominio propio
No supiste ordenar tu vida. Y las consecuencias te van a llegar. Porque todo lo que siembra el hombre, escúchenme bien, eso es inquebrantable. Todo lo que siembra el hombre, eso cosechará. Por eso el día que te casas, el día que tienes un hijo, tienes que tomarlo con seriedad. Porque cuando eres joven piensas, yo tengo 3, 4, ¿y qué me importa si los dejo? Pero te van a llegar las consecuencias. Porque si no sabes criar a esos hijos, no los guías en los caminos de Dios, vas a estar llorando. Gloria a Dios. Y no le puedes echar la culpa a Dios. No seas sinvergüenza. Cuando tú eres el único culpable. ¿Por qué? Porque no supiste guiarlo. Entonces, las consecuencias, esas siempre nos van a alcanzar. ¿Qué pasó con Ismael? ¿Dios lo mató? Voy a deshacer ese tu pecado, esa tu incredulidad, porque es de la carne. ¿Y mató Dios a Ismael? No lo mató. Pero vinieron las consecuencias. Pregunta: ¿quiénes son los peores enemigos de los judíos? Los ismaelitas. Los árabes, descendientes ¿de quién? Ismael. De Ismael. Y son sus medios hermanos de los israelitas. Pero uno es de la carne y el otro es del espíritu. Miren las consecuencias hasta el día de hoy. Porque las consecuencias siempre, eso tienes que meterte a tu cabeza. Por eso antes de pensar, pide la guía de Dios. Aprende a caminar en el espíritu. Dile: Señor, guíame. No lo hagas en tu locura, en tu enojo. No te dejes guiar por la carne. Yo voy a dejar este trabajo y voy a hacer esto y aquello. No. Pregúntale. Eso es lo que nos falta a los cristianos, ¿sí o no? Entonces Dios rechazó lo que salió de la carne de Abraham. No lo podía recibir. Dios no podía aceptarlo. Era imposible. Y aunque amaba a Abraham, pero le tenían que llegar sus consecuencias, ¿sí o no? Abraham cometió errores, como tú, como yo, como cualquier cristiano. Pero no podemos quedarnos ahí. ¿Qué hizo Abraham? Perfeccionó, ¿qué? Su fe. A tal punto que Dios lo llamó más después que amigo. Abraham, también conocido como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aprendió a caminar en el espíritu. Ya no se dejaba guiar por su carne. Ahora sí, decía: Señor, si hago esto, ¿está en tu voluntad? Gloria a Dios. Entonces, igual nosotros, cada cristiano, tenemos que aprender a caminar en el espíritu. ¿Están entendiendo? Y vamos a continuar con la historia porque no queda ahí. Vamos a Gálatas. Capítulo 4, versículo 23. Miren lo que dice. Y aquí refiriéndose, es una alegoría de Sara y Agar. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. O sea, lo que era la voluntad de Dios. Isaac nació según el plan de Dios. Ismael nació según el plan de la carne. ¿Están notando la diferencia? Saltemos, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque hemos recibido la salvación por fe. No hicimos nada, no hicimos buenas obras para merecernos la salvación. Simplemente, ¿qué? Creímos en el sacrificio de la cruz que Cristo hizo. ¿Sí o no? Somos hijos de la promesa. Versículo 29. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también es ahora. Y sigue siendo así. Los carnales siempre van a perseguir, siempre se van a burlar de los espirituales. Por eso Jesús le dijo a los discípulos cuando los envió a predicar: les mando como ovejas en medio de los lobos, porque siempre nos van a perseguir. Ay, ¿tú qué te crees? Santito, ¿te crees mejor que yo porque no tomas?
Más bien eres un mariquita, eres un dominado, mandarina. No vas a tomar, no vas a beber, no sales con otras mujeres. Y te hacen bromas. Se hacen la burla de ti y te persiguen donde estés. Si estás en un trabajo, oye, este es cristiano, lo hay que votar. ¿Por qué? Porque no quiere participar de la coa, de la huilanchada, de la fiesta, de la bebida. Y nos odian, ¿sí o no? En el colegio de la misma forma, en la universidad igual. El catedrático, el profesor se toma con el alumno que es cristiano, con la alumna que es cristiana. ¿Por qué? Porque no quieres participar en las fiestas de la universidad, en los acontecimientos del colegio. Aún entre tus familiares te persiguen. Ay, mira, no quiere ir a la iglesia católica para ir a adorar a nuestra Virgencita. Este nos ha traicionado, ha negado la fe de los abuelos, la fe de los papás. ¿Sí o no? Y siempre nos van a perseguir. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, no va a entender las cosas del Espíritu. ¿Sí o no? Seguimos avanzando. Gloria a Dios. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, en otras palabras, rechaza todo lo que es de la carne, Abraham. No. Yo no quiero nada en tu casa que sea producto de la carne. Y es lo mismo para con nosotros. ¿Se acuerdan? Más antes de conocer a Dios, teníamos nuestras crucecitas, nuestros santitos, teníamos, gloria a Dios, aleluya, nuestros calendarios de desnudos, aleluya, nuestra música secular, teníamos, gloria a Dios, en nuestro refrigerador bebida y todas esas cosas. Gloria a Dios, veíamos películas de terror, películas que no le agradaban a Dios, pero cuando nosotros nos convertimos, Él hizo que nos deshaciéramos de todas las cosas que provenían de la carne. ¿Sí o no? Hasta tu horóscopo tenías. ¿Sí o no? Pero Dios no acepta nada que venga de la carne. Y tenemos que deshacernos de todo lo que venga de la carne. Porque así como nosotros somos santos, el lugar donde nosotros vivimos también tiene que representar santidad. ¿Sí o no? Como un cristiano que dice que cree en Dios va a tener su cuadro ahí de una mujer desnuda, o sus ídolos, ¿ah? o su libro de horóscopo, el libro de los sueños, o su música secular. Eso es inaceptable para Dios. Dios nunca va a aceptar nada que venga de la carne. ¿Están entendiendo? Tienes que seleccionar tus músicas. Tienes que seleccionar los calendarios que vas a poner. Gloria a Dios. Mejor si son mensajes bíblicos. Nada de idolatría. Tienes que echar toda tu música secular. Todas las películas que a Dios no le agrada. ¿Sí o no? Aún tu ropa, tu vestimenta, tiene que ser con pudor. Como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana. ¿Están entendiendo? Amén. ¿Qué más dice? Versículo 81. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, somos hijos de la gracia. Y aquí Sara representa la gracia, el espíritu. Y Agar, la ley y la carne. O sea, las obras que producen la carne. Por eso, hermanos, es importante edificar en el espíritu. Es decir, seguir los impulsos de la nueva naturaleza, obedeciendo la voz del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios Padre. ¿Están entendiendo? Y así caminar con Dios, como Enoc. Pero caminar en la carne, escúchenme bien, vuelvo a repetir, desagrada a Dios. Nunca. Es imposible. Pastor, ¿tiene algo de malo que vaya a la discoteca? No voy a tomar, no voy a beber. Voy a estar con mi Coca-Cola. No importa. ¿Estás entendiendo? Pastor, ¿tiene de malo que vaya a ver la entrada del carnaval? ¿Qué cosa quieres ir a mirar ahí? Dios nunca va a aceptar nada de la carne. Pastor, ¿me puedo poner mis rancheritas
de Vicente Fernández? ¿Me puedo poner mis musiquitas antiguas de Pedro Infante, pastor? Ya ha muerto, pastor. A lo menos la música de antes no era tan mala. Quiero decirte una cosa. ¿Sabías que muchos hombres han muerto con esas canciones en los bares, en las cantinas? Hermano, Dios nunca va a aceptar nada de la carne. ¿Estás entendiendo? Pastor, mi hija es joven. ¿Le puedo comprar una licra para que muestre su cuerpo, sus nalgas? ¿Para que atraiga hombres? ¿Qué tipo de hombres va a traer a su vida? Hombres malos, hombres carnales. Entonces, yo creo que se están dando cuenta, ¿sí o no? Dios nunca va a aceptar nada que venga o que provenga de la carne. Gloria a Dios, porque eso desagrada a Dios. Primera de Corintios, capítulo 3. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Y ahora estudiamos la semana pasada la primera parte, pero vamos a ir al contexto completo. Amén. Mira lo que dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, hombres que no han madurado, no han crecido, siguen siendo guiados por los impulsos de la carne. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque son pues carnales. Y lo dice el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como los hombres, guiados por los impulsos de la carne? Versículo 4. Miren, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Y estaban como los cristianos del día de hoy. Yo soy de tal denominación, mi pastor es tal. Yo soy de esta denominación, mi pastor es tal. Y es el mejor pastor, la única iglesia, y solo mi iglesia salva. Si no estás en mi iglesia no vas a ser salvo. Entonces ya estudiamos todo eso la semana pasada. Entonces cuando tú veas a un cristianito que defiende más a su pastor, más a su denominación, ¿qué es? Carnal. Es un carnal. Aquí lo está diciendo Pablo. Gloria a Dios. Miren lo que continúa diciendo Pablo. Sigamos avanzando. Versículo 5. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su símil en la Biblia? ¿Qué es el hombre? Nada. Nada. Eso somos, nada. Gloria a Dios. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y aquí servidores, gloria a Dios, en el griego original es siervos o esclavos. Eso somos, nada más. Que hemos simplemente hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Hemos predicado. Y miren, y según lo que a cada uno concedió el Señor, porque de Él depende, ¿sí o no? Gloria a Dios. Qué humilde que era Pablo. No era como los de hoy. Somos servidores, siervos y nada más. Versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Entonces, hermanos, no podemos jactarnos. ¿Han escuchado a sus pastores? Si yo no hubiera venido a Oruro, si yo no hubiera venido a Bolivia, si yo no hubiera ido a Argentina, esta iglesia nunca hubiera crecido. ¿Qué son esos susodichos pastores? Carnales. No son nada. Porque el único que da el crecimiento es Dios, si Él quiere. Si no quiere, no lo da. Amén. Gloria a Dios. Aunque muchos están usando métodos carnales para atraer a la gente, ofreciendo cosas que Dios no prometió. Seguimos avanzando, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y lo vuelve a confirmar Pablo. Quien da el crecimiento en una iglesia es Dios. ¿Están entendiendo? Seguimos avanzando. Versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Nada, son solamente siervos, servidores. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, si has sido fiel, gloria a Dios, si has predicado la palabra, si has hecho la voluntad de Dios, si has sido espiritual o te has dejado llevar por la carne y has traficado con las cosas de Dios.
Porque Dios va a dar recompensa a todos los pastores. ¿Sabían eso o no? A unos para vida eterna, con grandes galardones, pero a otros para condenación eterna, para que sean castigados por toda la eternidad en el fuego eterno, porque han hecho un negociado, no han predicado la palabra, han metido psicología, motivación. Y esos hombres van a terminar mal. ¿Están entendiendo? Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y nada más. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Somos de Dios. ¿O de quién eres tú, hermano? Gloria a Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, para que cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, si vas a edificar en la carne o en el espíritu. Porque el fundamento ya lo tienes. La nueva naturaleza ya vive dentro de ti. Ahora es tu responsabilidad cómo vas a edificar tu vida, cómo vas a edificar tu matrimonio, cómo vas a edificar en tu trabajo, con tus amigos, con tus vecinos. Si en el espíritu o en la carne. ¿Están entendiendo? Cada día oras por tu familia para que te dé sabiduría para guiar a tu esposa, a tus hijos. Padre que estás en esta mañana, ¿cómo edificas? ¿Cómo estás edificando tu vida? ¿Estás siendo ejemplo para tu esposa, para tus hijos? ¿Cómo estás edificando en tu trabajo, con tus vecinos? ¿Reflejas la luz de Cristo? ¿Eres luz y sal en este mundo de oscuridad? ¿Cómo estás edificando? ¿O estás edificando en la carne? ¿Ah? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aleluya. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Hermanos, lo que Dios pide de sus hijos, ¿qué es? Obediencia. A veces nosotros oramos, ¿sí o no? Y pedimos por la familia, pedimos por tantas cosas. Pero escúchame bien. Muchos dicen, ¿por qué Dios no me responde? Pero quiero decirte, Dios jamás va a responder algo que venga de la mente carnal. Y eso es lo que muchos no entienden. Vamos a verlo con la Biblia. Santiago capítulo 4. Pero anoten 1 Corintios 3. Amén. Santiago capítulo 4, por favor. Versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4. Te alabamos, Señor. Versículos 2 y 3. Hasta el 4 lo vamos a leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miren, codiciáis y no tenéis. O sea, tienes codicia, tienes deseos. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Reyes, trabajas, pero nunca te va bien en nada. Reyes, nunca puedes alcanzar lo que quieres. Y te dice el Señor, ¿por qué no pedís? Porque aquí está hablando con cristianos. Esto no es para los del mundo, por favor. Pedís y no recibís. ¿Por qué no reciben los cristianos? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, pides con tu mente carnal. Te dejas guiar por tus deseos carnales. Y no estás pidiendo según o conforme a la voluntad de Dios. Versículo 4. Oh almas adúlteras. O sea, doble vida. Gloria a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, cuando te dejas guiar por tu carne, sigues deseando las cosas de la carne, te estás enemistando contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Entonces, gloria a Dios, a veces a mí me preguntan muchos, ¿por qué ya nada que ver con el mundo? ¿Acaso hay cosas buenas en el mundo, sí o no? Puedes salir al parque con tus hijos, puedes salir a tomar helados, puedes ir a jugar un básquetbol, un fútbol, ir a pasear, alguna vez ir a algún cine cuando hay una película, sí, que es recomendable, que sí, te puede hablar, gloria a Dios, de cosas que pueden edificar la familia, etc. Pero me refiero a las cosas, pues, a las vanaglorias de este mundo.
Oye, ¿no interesarías tener más? Gloria a Dios. ¿Para qué? ¿Para desviarme del camino? Oye, ¿por qué no vas un día, pues, gloria a Dios, a una fiestita, a una parranda? No, porque para mí eso quedó atrás, muy, pero muy atrás. Yo no participo de esas cosas. Gloria a Dios. ¿Por qué tu hija no le hace participar en el concurso de belleza? De Miss, ¿por qué no puede ser Miss del colegio? No, porque a mi hija no le puedo ofertar. Gloria a Dios. Para que sea una mujer lasciviosa y esté andando con su bikini o con su traje de baño. No, gloria a Dios. Entonces nosotros nos hemos alejado de todas esas cosas. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, el cristiano verdadero entiende que si se hace amigo de este mundo, se constituye en enemigo de Dios. Pregunta, ¿cuántos quieren ser enemigos de Dios? Digan amén. Nadie. Entonces es mejor alejarlos. Yo prefiero estar enemistado con el mundo, pero yo quiero ser amigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí o no? ¡Dios! Amén. Escuchen, toda desobediencia viene de la mente carnal, pero la nueva naturaleza busca lo de arriba. Gloria a Dios. ¿En qué está tu mente? ¿En las cosas de este mundo o en las cosas de arriba? Gloria a Dios. ¿Alguna vez cuando te has sentido mal? Eso aprendí recién la semana pasada. Y he aprendido esto. Cuando me siento así, gloria a Dios, con algún problema, alguna situación, cierro mis ojos, hermanos, y ¿saben qué? Me imagino que estoy en la Nueva Jerusalén y estoy en el brazo de Jesús, hermanos. Y les cuento que eso me trae paz, hermanos. Me trae fe, me trae fuerza. Gloria a Dios. Porque el Espíritu siempre va a querer, va a desear las cosas de arriba. ¿Tú piensas en las cosas de arriba, hermano? Algún día anhelas, te pones a imaginar cuando estás en tu cama. Wow, ¿cómo será la Nueva Jerusalén? ¿Cómo serán esas calles de oro? ¿Cómo será ese mar de cristal? ¿Cómo serán esas puertas de perlas? Gloria a Dios, ¿cómo Dios brilla en ese lugar? Jesús, ¿cómo estará ahí? ¿No te pones a pensar en eso un día? Gloria a Dios. Y miras este mundo, dice, todo esto es basura. Un día quiero estar ahí. Y voy a esforzarme, voy a luchar por agradar a Dios cada día más. ¿Sí o no? Aleluya. Sigamos avanzando, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo estamos sobreedificando? Primera de Corintios, capítulo 3, ahora estamos en el versículo 11. Aleluya. ¿Qué más dice? Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Escuchen, aquellos que se dicen cristianos y su fundamento está en hombres o en denominaciones, se han desviado del camino. Cualquier pastor, cualquier hermano que te diga, vente a mi iglesia, porque en mi iglesia ya, esta es la única iglesia, ahí está el fundamento, es la única iglesia verdadera, ese se ha desviado del camino. Porque el fundamento de la iglesia cristiana en todo el mundo, ¿quién es? Dios. Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo. Qué convicción que tienen, hermanos. Preguntan, ¿ustedes creen que la iglesia está fundamentada en un hombre o una denominación? ¿No? No. Nunca, jamás. Así como en el catolicismo, hasta da risa. ¿A quién se le ocurrió que Jesús edificó la iglesia sobre Pedro? ¿Ah? ¿A quién? A un carnal que no entiende lo espiritual. Un hombre, una denominación jamás va a ser el fundamento de la iglesia, hermanos. Solamente Jesucristo. Gloria a Dios. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Los tres primeros son materiales que resisten el fuego y simbolizan todo lo que usted hace, que se produce en el Espíritu, que proviene del Espíritu. Gloria a Dios, que sale del corazón de Dios, de la voluntad de Dios, y ustedes simplemente le obedecen y lo hacen. Eso es edificar en el Espíritu, eso es caminar en el Espíritu. ¿Qué dice la segunda parte? Madera, heno, hojarasca,
Y estos materiales son fácilmente flamables. Cuando tú le prendes fuego a la madera, al heno, a la hojarasca, ese momento se hace carbón, se hace ceniza, se hace polvo. Gloria a Dios. ¿Y esto simboliza qué? Las obras de la carne. Cuando no tomas en cuenta a Dios, cuando te dejas llevar o guiar por tus pensamientos carnales, por tus deseos carnales. Y así muchos se están edificando, hermanos. ¡Qué pena! Gloria a Dios. Pero cuando ese día, miren lo que va a acontecer, versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día que estemos en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Ese día saldrá a la luz todo lo que hicimos. Si hemos edificado en la carne o en el espíritu. Si hemos andado en el espíritu o hemos andado en la carne. Ese día se va a descubrir. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? Pues por el fuego será revelada. Entonces las obras del espíritu, escúchenme bien, resisten el fuego. Va a permanecer ahí. No se va a deshacer. Gloria a Dios. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Sí o sí, hermanos. Ese día, hermanos, todas nuestras obras Dios lo va a poner al fuego. Y si fuera en la carne, se va a hacer polvo, se va a hacer ceniza. Pero si es en el espíritu, va a permanecer ahí. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, todos aquellos que edificaron en el espíritu van a recibir, ¿qué? Recompensa. Vas a recibir tu galardón. Uy, hermanos, qué gozo, hermanos. Dios te va a dar, gloria a Dios, un galardón, hermanos, gloria a Dios, tremendo. Por eso Pablo decía: busquen la mejor resurrección. No te conformes con si ya soy salvo, ya estoy escrito en el libro de la vida. No. Cuidado que por hacer eso, gloria a Dios, hasta pierdes tu salvación. Busca el galardón, hermano. Todo lo que estás haciendo en esta vida no lo tomes como si fuera la pérdida. Gloria a Dios. Porque algunos dicen: ay, a la iglesia, ay, asistir a los cultos, ay, ayunar, ay, orar, ay, leer la Biblia, hacer esto por Dios, hacer aquello, cambiar mi carácter y a no gritar y luchar con mi carne. Ay, y lo toman a pérdida. Es verdad que parece que en este mundo fuera la pérdida, pero escúchame bien, ese día vas a recibir tu galardón y ese día te va a recompensar Dios, Jesús mismo. ¿Te imaginas? Por todo lo que estás haciendo por Él, por su obra. Entiéndelo. Gloria a Dios. Que todo lo que haces no es en vano. ¿Están entendiendo o no? La Biblia dice que aún aquel que le da a uno de esos pequeñitos un vaso de agua, no dejará de recibir su recompensa. Y cuando dice pequeñitos es a un cristiano que está evangelizando, a un hombre, a un pastor que está ahí predicando. Y tú vas y dices: este pastor está soleándose, le invitaré un refresco. Dice que aún de eso va a dar Dios recompensa. Todo lo que hagas por Él, por su obra, cualquier sacrificio. Cuando viene el invierno, Rulo, es frío, ¿sí o no? Y a veces cuesta venir en las noches a los cultos de oración, a los cultos de estudio bíblico, porque hace mucho frío, pero igual lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque sabemos de quién vamos a recibir nuestras recompensas, ¿sí o no? Aleluya. ¿Qué más dice? Versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿De su salvación? No. Gloria a Dios, aquí no está hablando de salvación, de perder o no la salvación. Aquí está hablando de ¿qué? De recompensa. O sea, Él va a ver cuáles fueron las motivaciones, las intenciones de por qué tú hacías las cosas. Si tú ayunas, ¿por qué ayunas? Porque hay muchos que hacen competencia el día de hoy. Vamos a ayunar 40 días, hermanos, para la gloria de Dios. Así hacen su voz, ¿no? Y dice que cuando nosotros vayamos a ayunar, no sepa nadie.
Y Dios que está en secreto te va a recompensar en público ese día en el tribunal de Cristo. Porque hay muchos ayunos para aparentar más espirituales. ¡Oh, aquí está el pastor ayunador de 40 días! Y dice Jesús, ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que recibieron? La gloria de los hombres. ¿Sí o no? Y dice que Dios no va a compartir la gloria de los hombres con la gloria que Él quiere darnos. Cuando tú ayudas a un pobre, cuando ayudas a la iglesia, a la obra de Dios, ¿cuál es el corazón con el que haces? ¿Quién te está dirigiendo? ¿Tu espíritu o tu carne para aparentar? Porque hay muchos que ayudan, ¿sí o no? Pero hacen publicidad y salen por los canales de televisión. Entonces, ¿cuál es la intención por la cual tú ayudas? Cuando perdonas, gloria a Dios, cuando vienes a la iglesia, ¿cuál es tu intención? ¿Vienes guiado por el espíritu o por la carne? Ay, no, es que el pastor me va a reñir y esto y aquello. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas intenciones? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Y eso es lo que a Dios le interesa. ¿Están entendiendo? ¿Qué dice la segunda parte? Si bien él mismo será salvo, ¿se dan cuenta? No era pérdida de salvación. Gloria a Dios. Aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la salvación no es completa? No. Sino que ese hombre no recibirá recompensa. Va a perder los galardones. No va a poder estar cerca de Jesús toda la eternidad. Qué triste debe ser eso. Entonces, ¿quién quiere estar cerca de Cristo? Edifica en el Espíritu. Aprende a andar en el Espíritu. Hermanos, tenemos que comprender que nada bueno hay en esta carne, en nosotros. Nada. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos? Templo de Dios. ¿Quién mora dentro de nosotros? Espíritu Santo. Y miren, entonces, ¿qué tenemos que hacer para caminar en el Espíritu? Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos terminando. Estamos llegando al desenlace. ¿Qué tenemos que hacer para caminar en el Espíritu? Ya aquí nos dice que somos templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, si seguimos dejándonos guiar por los impulsos de la carne. Pero miren, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces ya tenemos el poder, ya tenemos el potencial para poder vencer a la carne. Ya no tienes pretexto. Gloria a Dios. Por eso Juan también dijo, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Ahora sí podemos. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. O sea, los que son guiados por los impulsos del Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero los que son guiados por el Espíritu Santo, se duda, todavía no lo son. Y aquí surge una pregunta. Entonces, ¿cómo somos guiados por el Espíritu de Dios? Vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Miren lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, ¿cómo vamos a andar en el Espíritu? Si dejándonos guiar por los impulsos del Espíritu. Y no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Cuando la carne te quiera desviar de los planes de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandatos de Dios, entonces tú no tienes que satisfacer esos deseos. ¿Estás entendiendo o no? Cuando la carne te quiera desviar, es fácil. Y aquellos que tienen la nueva naturaleza pueden entender esto. Los que no tienen, los que son carnales, no van a entender nada. Y los que no son nacidos de nuevo es peor. Porque el verdadero cristiano sabe que hay una lucha dentro de él, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen esa lucha? Digan amén. Amén. Tenemos esa lucha. Y a veces la carne nos quiere arrastrar, ¿sí o no? Pero en ese momento el Espíritu, gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por los impulsos del Espíritu. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, lo que les acabo de decir. Nunca van a poder andar juntos el Espíritu y la carne, jamás.
Siempre van a estar en contra, siempre va a haber una pelea, una lucha. Y el del espíritu es contra la carne, porque el espíritu no va a querer hacer lo que quiere hacer la carne. ¿Están entendiendo? Porque el espíritu, gloria a Dios, es santo. Gloria a Dios, ¿sí o no? Y estos se oponen entre sí, o sea, habla de la batalla que tenemos, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo somos los cristianos? ¿Hacemos lo que se nos da nuestra gana? ¿Verdad que ya no? ¿Por qué? Porque hay una lucha y ya no hacemos lo que queremos, sino lo que no queremos, eso hacemos, como dijo Pablo, ¿sí o no? Vamos a saltar algunos versículos, pero sin, gloria a Dios, violentar el contexto. Amén. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí nuevamente, los que practican. No significa que los cristianos no pequemos. ¿Alguna vez nos arrastra, sí o no? Pero venimos a los pies de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ya estamos limpios. Pero los que practican cada semana, cada día, día tras día, día tras día, día tras día, esos no. Esos nunca nacieron de nuevo. Esos ni siquiera son salvos, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí está hablando de dominio propio, gloria, de ese control que tenemos, de amor, de ser benignos, de ser bondadosos, gloria a Dios, de ser mansos, de que tenemos fe, tenemos esa total confianza en Dios. Gloria a Dios. Y son diferentes. ¿Se dan cuenta que los carnales, los espirituales son diferentes? ¿Sí o no? Seguimos avanzando. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Está ahí. Ya Cristo hizo la obra. ¿Se acuerdan? Que Cristo crucificó nuestra carne juntamente con Él. Ahora ya tenemos una nueva naturaleza. Termino. Versículo 25. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ahora te toca a ti. ¿Qué es lo que te va a dirigir? ¿Qué es lo que te va a guiar? ¿Los impulsos de la carne o los impulsos del Espíritu, de tu nueva naturaleza? Entonces ya tienes el conocimiento. Gloria a Dios. Ya esta mañana Dios te entregó esta revelación. ¿Qué es lo que vamos a hacer como cristianos? Vamos a caminar en el Espíritu. Con todas las cosas que a Dios le agradan, que nace en su corazón, que esté en su voluntad. ¿Para qué? Para que un día, así como Abraham, podamos ser amigos de Dios. ¿Sí o no? Y un día estemos allí por toda la eternidad. ¿Entendieron, hermanos? Espero que sí.